Un día más, pero muy particular. Bienvenidos a La Brújula por Radio La Luna, porque estamos viviendo este día 6 de julio de 2021 el programa número 300. 300 programas, Daniel. Así es, 300 programas de La Brújula en la Luna. Como los 300 espartanos que resistían a la invasión de Darío. Bueno, ¿con qué asocias el número 300? Bueno, eso terminaron un poco mal. Quizás terminemos igual nosotros, con las flechas clavándonos. Pero los tipos resistieron y generaron una cosa épica. Así que son los épicos 300 programas de La Brújula. Bienvenidos a todos nuestros queridísimos oyentes. Y empiezo a darle los muy buenos días a Daniel de Abrante, de quien escucharon recién su voz. ¿Qué tal? Buenos días, Mario. Buenos días a nuestra audiencia. Y voy a mandarle hoy un especial saludo a Pepe y Rosalía, mis viejitos, que 90 años los dos, nos están escuchando. Bueno, le mando yo también a mi vieja que tiene 90 años, así que vieja, muy buenos días y festeja con nosotros estos 300 programas. Le damos también los muy buenos días al operador de todos los días martes y algún otro día, nada menos que Héctor Didío, el operador estrella, uno de los operadores estrella de la radio. Son todas estrellas estos operadores, Beto, te aclaro, Héctor, que Beto trae una tribuna llena de gente que lo aplauden a rabiar. Vos también podrías hacerlo. Bien, Héctor Didío, es el que hace posible que salgamos a la perfección desde el punto de vista técnico, manipulando allí todos los controles que vienen al caso. Bueno, le damos también los muy buenos días a Daniel Pérez, inventor del canal de YouTube La Brújula en la Luna. Canal de YouTube, vaya allí, es el canal que todas las semanas crece y va a seguir creciendo, va a seguir creciendo, siempre despacito, porque nosotros avanzamos como la tortuga, pero sin prisa y sin pausa, y eso es muy importante. Tenemos por destino el bien común, de manera que ese no se alcanza en forma estricta en ningún momento, simplemente es una guía a dónde apunta la brújula. ¿Dónde apunta la brújula? Al bien común. ¿Se llega? No se llega. Es como una estrella, no se llega pero nos orienta. Muy bien, la Brújula de la Luna, Daniel Pérez, su inventor, y Miguel Pascuale, ¿quién es? Es el que ha planteado que la Brújula de la Luna es una parloteca, es el que está trabajando para la creación de un multimedio, es el que está tratando de hacer que este programa enraíce en la sociedad, enraíce donde corresponde, así como una flor tiene que tener alguna tierra para sobrevivir, o humedad o agua para sobrevivir. Bueno, Miguel Pascuale nos ayuda a que este programa siga existiendo, igual que todo el equipo que colabora para que el programa se desarrolle. Florencia Videverri, muy buenos días. ¿Cómo te va, Florencia? Florencia es la que nos hace los flyers, y ya está replanteando la posibilidad de un nuevo flyer, Es decir, bueno, ya pasamos una etapa y ahora, después de los 300 programas, probablemente aparezcamos con un flyer más moderno. Lógicamente que los flyers fue una creación espontánea de Florencia, que viendo que Macitelli mandaba unos textos fríos y sin color, bueno, le incorporó ese adorno que es el flyer, esa vistosidad que es el flyer, y nosotros mandamos ahora el doble, porque algunos preguntan por qué mandamos también de la otra manera, porque nos lo enseñaron nuestros amigos con discapacidad. Entonces una cosa no quita la otra, es decir, va el flyer y va el texto también por separado. Las computadoras hoy son capaces de dictar en voz alta los textos que escribimos en Word, pero los flyers no se pueden leer. Claro, ese es el tema. Entonces, así que lo mandamos de las dos formas, pero Florencia nos ha enriquecido, nos ha embellecido la presentación del programa. Así que, Florencia Videverri, muy buenos días. Le damos también... También, digamos, que ha embellecido tu vida porque te dio 2 nietos. Sí, junto con mi hijo. Claro, 2 nietos. Muy bien. Bueno, sí, dos criaturas preciosas, lógicamente. Y le damos también los muy buenos días a la doctora Mónica Colunga. También es una gran colaboradora, pero además es quien ha hecho posible que esta radio se extienda
a una zona donde lógicamente la antena no podría llegar jamás, porque es nada menos que Corrientes Capital, y entonces repite en Corrientes Capital a través de Radio Fénix, FM 92.1 MHz. Así que muy buenos días, doctora Mónica Colunga, de la misma manera que nuestro amigo Gustavo Ficini. Muy buenos días, Gustavo, y que hace lo propio a través de Radio La Paquita, FM 88.9 MHz, allí en las alturas de la cordillera de los Andes, en Uspallata, lugar hermoso. Tendríamos que ir a transmitir desde allí en algún momento. Sí, con todo gusto. Yo son lugares, la primera vez cuando conocí ese lugar, sin conocer la radio La Paquita, lógicamente, me pareció un lugar magnético, un lugar con una energía muy especial. Y yo no soy un tipo esotérico, para nada, pero tiene una energía muy particular. Es un ambiente... Bueno, allí se grabó, si mal no recuerdo, una película con Brad Pitt, sobre... Sí, 7 años, creo. 7 años en el Tíbet. 7 años en el Tíbet. Bueno, mira vos. Pero el Tíbet era Mendoza. Era Mendoza, para el caso era Mendoza, pero los tipos lo agarraron, así que algo particular tiene. Así que muchas gracias a todos, de la misma manera que muchas gracias a la Cámara de Comercio, Industria, Servicio de Dedo, a quien también le damos los muy buenos días. Bueno, ¿qué tenemos en el programa de hoy? Mire, como siempre, programas temáticos, nosotros hacemos programas temáticos que son independientes de los grandes medios de comunicación, cuya centralidad es el chismerío en las luchas por el poder, lógico, porque ahí van los destinos de ellos mismos, pero nosotros que no somos ajenos a todo eso, no somos ajenos en absoluto, nada de lo humano me es ajeno, ha dicho creo que Confucio, nada de lo humano me es ajeno, soy hombre y nada de lo humano me es ajeno. Nosotros también somos personas argentinos, que nada de lo que pasa en la Argentina nos es ajeno, pero buscamos una temática distinta, así que hoy vamos a tener... voy a empezar por el final. Vamos a tener a Carlos Méndez haciéndonos un informe sobre Chile, donde ha asumido la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon Antileo, una mujer mapuche con gran autoridad política y moral, y que plantea refundar Chile. Interesantísimo, más que interesante. Así que se va a tener que quedar hasta el final del programa. Antes vamos a tener a otro amigo, el ingeniero Mario Papetti. ¿Qué hacer con la generación termonuclear en la Argentina? ¿Por qué? Porque, nosotros que estamos naturalmente del lado del ambientalismo, incuestionablemente, y que creemos que hay que ir a fuentes limpias, renovables de energía, también sabemos que hay una transición, pero además porque todas las investigaciones en el área nuclear tienen elementos que son positivos y otros que son altamente negativos. Sobre los negativos, los riesgos, dicen lo que es seguro que en algún día va a haber un accidente, y cuando hay un accidente, qué problema, ¿no? Pero, y no habiendo accidente, también hay otro elemento que son los residuos nucleares. ¿Qué se hace con ellos? Es otro problema. Ayer Antonio Brailovsky nos decía, es 1.000.000 de años que tienen de actividad estos residuos nucleares. ¿Dónde se los coloca? ¿Se puede contaminar así el ambiente? Por otro lado, hay un desarrollo científico y tecnológico que aporta una cantidad muy importante de elementos, incluso de uso medicinales y de avances tecnológicos, de nanotecnología, toda una cantidad de investigaciones que, interesante para sopesar con seriedad. Siempre hay que saber que hay una cosa que es sencilla, que son los eslogan, y después las realidades son infinitamente más complejas que los eslogan. Bueno, eso lo vamos a estar hablando con el ingeniero Mario Papetti. Con el doctor Martín Bielicki vamos a estar hablando sobre los 100 años de la fundación del Partido Comunista Chino y su papel, el papel del Partido Comunista Chino en el gigante asiático, su influencia sobre el Estado, sobre las Fuerzas Armadas, sobre, en fin, toda una cantidad de elementos que hacen que el Partido Comunista Chino no le pueda ser indiferente a ningún país del planeta Tierra. Y, sobre todo, la presencia de un líder, Xi Jinping, cuyo pensamiento geopolítico estratégico
se condice con este enorme despegue que ha tenido China en los últimos 30, 40 años, donde ha puesto de manifiesto el crecimiento económico más formidable que jamás se haya visto sobre el planeta Tierra. Pero que lógicamente el propio Xi Jinping dice es un socialismo de peculiaridades chinos. Quiere decir que es hecho por los chinos, para los chinos, con su tradición, 5.000 años de historia, y bueno, de eso quien vivió allí 8 años, Martín Bielicki, nos va a contar su punto de vista. Y el otro tema que íbamos a hablar, que ya vamos a empezar y ya te lo largo, Daniel, por lo menos para que hagas una extensa introducción, que es el soterramiento del Sarmiento. Bueno. Ese soterramiento que nunca existió. ¿Vamos a hablar de trenes o de cloacas? Bueno, quizás sea una gran cloaca, tenés razón. Bueno, no, quería acotar algo, ya que arrancaste con una frase histórica. Es de Pluvio Terencio Africano y forma parte de una comedia que se escribió en el año 165 a.C., ¿sí? El enemigo de sí mismo. O sea que venimos repitiendo desde muchos años atrás las mismas cosas que nos los hacen mismos ser humanos, dilemas, los mismos seres humanos, sí. Y entrando ahora en este tema del soterramiento, que para los que vivimos en la zona oeste tiene un especial interés, porque bueno, hemos visto en los últimos 50 años cómo se fue degradando el servicio, que en algún momento fuera un servicio ejemplar, ¿no?, del ferrocarril Sarmiento, que se tardaba desde Aedo a 11, 19 minutos. Bueno, ¿sí? No, eso fue el plan inicial. En realidad empezó más o menos, cuando vinieron estos trenes, empezaron con 23, lo fueron llevando a 25, a 27, a 30 y pico. 40 y pico. Ahora están en 39 minutos. Bueno, ahora están en 39 minutos. Pero para hacer 16 kilómetros, 39 minutos, te quiero decir que si hicieran una pista de bicicleta, lo puedes hacer en menos tiempo. Claro, claro. Bueno, pero hablemos un poco de esta obra que hoy no vamos a cerrar todo, pero sí vamos a plantear en qué punto estamos, ¿no? Es una obra con una inversión muy importante que ha entrado en un proceso en el que la Argentina ya conoce, ¿no? Lo vivió con Yacyretá, lo vivió con la Biblioteca Nacional, lo vivió con distintas obras que se transforman en obras eternas, y algunas, lamentablemente, nunca se terminan de concretar, ¿no? Todos conocemos o tenemos en nuestra memoria la explosión del albergue Warnes, que había sido programado como un gran hospital, o el elefante blanco ahí atrás de Lugano, obras que se financiaron con el esfuerzo de los argentinos y que no llegaron a un destino correcto. Bueno, respecto del soterramiento, debemos decir que es una obra de mega ingeniería, muy criticada en sus aspectos técnicos por los ingenieros expertos en ferrocarriles, ¿sí? Pero que a pesar de esos cuestionamientos técnicos que se hicieron en su momento, se adjudicó un consorcio de muy mala fama, liderado por Odebrecht, ¿sí? La mega empresa constructora brasilera que está al borde de la quiebra y que ha sido inculpada en toda América Latina en procesos de coima y de corrupción enormes, en sociedad con Gela, que es una gran empresa también italiana, y el primo de Mauricio Macri, el señor Calcaterra. A cargo de IEXA. A cargo de IEXA. Que IEXA era conducida por Mauricio Macri hasta que llega a la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se la entrega al primo. Exactamente. O sea, digamos la familia Macri, y no nos vamos a equivocar. Ese contrato se firmó el primer contrato se firmó en el año 2008, lo firmó Cristina Kirchner siendo presidenta de la Argentina. Bueno, hagamos la cuenta, ¿no? ¿Cuántos años lleva? Sea, hay vasos, podríamos decir que bajo la tierra hay vasos comunicantes entre el kirchnerismo y el macrismo. Exactamente. O sea, ese soterramiento las es la cloacas las cloacas se van
conectando, ¿no? Unas con otras. Se llevan invertido, nadie sabe bien cuánto se lleva invertido, porque ahora la Universidad de San Martín está haciendo una nueva auditoría para ver en qué punto está la inversión en la obra, pero se calcula en el orden de los 3.000 millones de dólares y se calcula una inversión de 1.500 millones de dólares más para terminar la primera etapa, que es la etapa comprendida entre Aedo y Once, ¿sí? Digamos que esa etapa tiene dos grandes momentos, que uno es la obra civil y otro es la obra ferroviaria. Estamos hablando en principio de la obra civil, que fue ejecutado el túnel entre Aedo y Villa Luro, ¿sí? Lo tenemos a Martín Bielicky. ¿Querés bueno, seguir después? Sí, después seguimos, pero no se vaya a ir porque tengo muchas cosas para contarle sobre esta mega historia del soterramiento, que también le podemos preguntar a Bielicky, que es hombre de la zona, a ver qué opina de esto. No, bueno, pero ahora estás vos con él. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Martín Bielicky, aquí en el aire de Radio La Luna. ¿Cómo te va? ¿Qué decís, Mario? ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, estaba haciendo Daniel de Abrantes un informe sobre el soterramiento del Sarmiento, pero yo no sé si vos ya vivís acá por el oeste. No, yo ya soy un hombre de Cava, a pesar de mantener contacto obviamente con la gente de la provincia, trabajo en común, pero es un tema largo y con mucha cuerda, ¿no? No, bueno, porque aparte allí ese túnel conecta lo que parecían polos antagónicos también, ¿no? Sí, es decir, sí. Los polos políticos más significativos, para no nombrarlos porque no quiero herir a nadie, pero de la política argentina, cualquiera lo conoce en el país, bueno, estaban comunicados a través de este túnel. Este túnel tiene fallas técnicas que son también graves, porque nosotros, hablando con ingenieros especialistas en temas ferroviarios, nos dicen, un día nos preguntó Juan Carlos Sena, ¿están bien hecha el subte de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, nos parece que sí, está bien hecho el subte de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué entonces después se hace mal una obra de esta naturaleza? ¿Por qué tiene fallas de ingeniería tan graves cuando el conocimiento es preexistente, no es una obra que es primigenia, es una obra más, y sin embargo tiene unas fallas técnicas que son tremendas? Por lo tanto tenemos apenas 3.000 millones de dólares allí enterrados. Pero no te convocamos para hablar de esto, sino porque vos viviste 8 años en China. Lo primero que te quiero preguntar, ¿cómo viviste 8 años en China? ¿Bien, mal, regular? Contanos un poquito la experiencia personal. El proceso de acostumbramiento es duro porque justamente uno de los factores que tiene mucho que ver con la aplicación de la profesión de sinólogo, y en cualquier libro que tenga que ver con los especialistas en China te dicen en la introducción que no mires a China con ojos occidentales, que trates de ponerte en el lugar de cómo verías las cosas desde el punto de vista de un oriental. Son culturas profundamente distintas, concepciones de la política, de los tiempos. Lo mismo ha pasado con el mundo árabe y, bueno, fue adrede realmente la política de Estados Unidos en no interpretar que el conflicto entre chiitas y sunitas no tenía solución por la vía que ellos lo planteaban. Lo que pasa es que querían el petróleo, ¿no? Claro. De hecho, los que motorizaron el desastre que se produjo en todos estos países que se han destruido fueron gente relacionada con la industria del petróleo, y no era que lo ocultaban. Cheney era un CEO de una de las petroleras más grandes del mundo, Ramfield, también Condoleezza Rice, Bush. ¿Qué podemos decir? Y bueno, y con China pasa lo mismo. Vos tenés que tener la forma de interpretar
la cultura china de acuerdo a lo que es la genética o el ADN chino, ¿no? Nosotros no partimos de una sociedad o de una nación, partimos de una concepción que tiene el propio chino en su ADN de que es una civilización y tienen 5.000 años de historia. Entonces, el chino es un tipo orgulloso de ser chino y lo lleva en su ADN, y de hecho los 2 siglos que comienzan en el año 39 con la primera guerra del opio y que terminan, digamos, para marcar algún punto final con el 1 de octubre del 49, de 1949, cuando Mao, desde la puerta celestial de la ciudad prohibida, decreta, que comienza la República Popular China. Ese tiempo de humillación para un pueblo tan orgulloso ha quedado marcado a fuego en la manera de ver las cosas, y justamente yo creo que una de las grandes virtudes que tuvo Mao, dentro de sus grandes errores, pero fue en la etapa previa, ¿no? Digamos, a que la megalomanía lo llevó a las locuras del gran salto adelante, la revolución cultural, que fue el ver que la revolución pasaba primero por el campesinado, y no por una clase burguesa u obrera que era muy pequeña, y por el tema del nacionalismo. Entonces, China sufrió, es decir, China, Chunkuo, que es China en chino, quiere decir el centro, el país del centro. China hizo la muralla para que no entraran los bárbaros, no para defenderse de los ataques. La cultura china funcionaba de esa manera. Así que ese es el concepto del chino, que vive con orgullo su condición de tal. Por eso, viste, cuando vienen acá o cuando van a otros lugares del mundo, si tomás el porcentaje de los que vuelven, es muy elevado. La gente quiere que sus hijos se eduquen en China, con las costumbres de China, y a pesar de las cosas que nosotros podamos ver y con las que no podamos coincidir desde el punto de vista político, ¿no? Te quiero preguntar, porque vos lo mencionaste también, por los tiempos de los chinos. Da la impresión de que efectivamente ellos no miden la eficiencia o la eficacia tanto en minutos, sino que la miden en otra dimensión del tiempo. ¿Cómo se explica? Porque hay un elemento filosófico en ellos donde la paciencia, la espera, la tranquilidad juega un rol distinto al de Occidente. ¿Cómo se explica? Sí, hay una cosa que tiene que ver justo mucho con la sensación que tiene el tipo que va a hacer negocios a China, que quizás está en el avión y dice, cerré, no cerré, ¿cómo es la historia con los con estos tipos, no? El tema de los chinos es que el chino, una cosa es la compra vía internet, ¿no? Y otra cosa son los proyectos de desarrollo. O la instalación, o que hagas un joint venture. Entonces, el chino va despacio. El chino tiene una apreciación del argentino, yo lo viví en carne propia, porque sé lo que piensan los que han trabajado con argentinos, como por ejemplo el dueño del único restaurante argentino en Beijing, que se llama El Obelisco, no sé si ahora habrá otro, pero es el más importante, que decía que el argentino, lo que siempre se dice, viste, comprar un argentino por lo que vale y venderlo por el precio que cree que vale, ¿no? Y él decía que los argentinos no les gustaba trabajar y pedían mucha plata, ¿no? Te digo en términos de los trabajadores argentinos que tuvo. El chino, en términos de los tiempos, vos fijate que los planes quinquenales a veces parecen planteados por Julio Verne, porque después se cumplen. Cuando piensan en ciencia y tecnología,
que hoy en día forma parte del 51% del Producto Bruto chino, o sea, productos de alta calidad tecnológica. Esto ya fue visto por Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, cuando habla de las 4 modernizaciones, incluye a la ciencia y la tecnología, y siempre obviamente el eje fundamental es la educación, y la inversión en educación, direccionada hacia la ciencia y la tecnología. Fíjate que sacan 7 millones de ingenieros, y la especialidad obviamente siempre va a estar orientada al mercado laboral, ¿no? Pero es un... ¿Cuáles son las 4 modernizaciones? Las 4 modernizaciones están planteadas en términos del desarrollo económico, o sea, comercio, industria, defensa, educación, ciencia y tecnología. Toman un poco ese centro, pero en realidad la cuestión que siempre olfateó Mao respecto de Deng no estaba equivocado, pero Deng siempre demostró ser un tipo genial desde la fundación del Partido Comunista, cuando fueron a Francia parte de los miembros a interactuar con los obreros franceses. El que hacía el diario del partido en idioma chino era Deng Xiaoping. Ahora, fíjate que lo maltrató, lo subió, lo bajó, le hizo un montón de cosas al corcho, como le decían, porque medía 1,52 m, pero nunca pudiendo hacerlo, lo eliminó y lo protegió de aquellos como su última mujer, que era de la banda de los 4, responsables de genocidio y de la locura de la revolución cultural, y él lo preservó a Deng Xiaoping, y Deng Xiaoping lo primero que hizo fue la apertura de mercado, o sea, la política de Deng Xiaoping iba totalmente en contra de lo que planteaba Mao. Ahora, Mao sí tenía muy en claro que en términos tecnológicos vos tenés que tener cuestiones estratégicas como la bomba nuclear. En el 64 Mao lo que hace es lanzar la primera, y primero con la ayuda de Rusia, y cuando tienen el problema a partir de la muerte de Stalin y el revisionismo que hace en esto Nikita Khrushchev respecto de criticar a Stalin y toda esta cuestión, a Mao se le mueven las cosas, porque dice, ¿qué va a pasar conmigo? Si después viene un tipo y empieza a hablar de mí. Entonces se genera toda una situación muy tensa, y que termina con todos los técnicos rusos volviéndose a Rusia, ¿no? Se van de China, pero Mao ya tenía el know-how y empieza a repatriar científicos chinos y termina teniendo la bomba, lo cual le da a China en términos geopolíticos un poder determinante, ¿no? Claro. Así que ahora el tema, bueno, Daniel te quiere hacer una pregunta. No, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Daniel de Plantes? Mira, aprovechaba para reflexionar, ¿no? Nos interesa mirar a China y mirar la Argentina y tratar de aprender algo, ¿no? Sí. Yo tengo una anécdota que alguna vez la conté, pero que me parece que es interesante contártela para que vos reflexiones sobre la misma. En el año 86, mi padre, que era ingeniero, es ingeniero, tiene 90 años, se dedicó siempre a la construcción de estructuras para puertos cerealeros y para ese tipo de cuestiones. Viene una delegación china, ellos estuvieron buscando en el mundo quién era el país que tenía la mejor tecnología para estas cosas, y resultó ser que decidieron que la tenía la Argentina. Eligieron una empresa aquí y le compraron una instalación muy importante, a partir de la cual mi padre estuvo 4 meses trabajando en China montando esa instalación de procesamiento de cereales y portuaria. Y
Y los chinos le mandaron, la condición era, bueno, se lo compramos, pero nosotros queremos ver cómo se fabrica esto. Le mandaron una troupe de 7 ingenieros a la Argentina que vieron todo el proceso de fabricación y después lo siguieron todo en el mismo proceso en China, el del montaje y demás. Finalmente, bueno, hicieron lo que ya sabemos que se hace, lo que han hecho con muchas cosas los chinos, lo terminaron replicando y mejorando, y hoy son, digamos, manejan una tecnología de punta en ese tema, ¿no? Pero lo que yo quería decir es que la Argentina tenía, esto fue en el año 86, tenía en ese momento, en ese aspecto, y creo que hoy también lo tiene, buenas tecnologías y tecnologías de punta, y ¿qué nos pasa a los argentinos que estamos en un proceso mientras China creció a las famosas tasas chinas del 8, 9, 10% anual, Argentina decreció como ningún otro país en el mundo desde la década del 70 hasta ahora, ¿sí? Qué parábola, ¿no? Más terrible. Y bueno, ¿qué podemos aprender de China los argentinos para salir de esta situación en la que estamos? Mira, hay un tema básico que vos planteaste en primer lugar, que es la cuestión de cómo funciona China, ¿no? El axioma es más o menos, lo podríamos asimilar a la araña, a la viuda negra. ¿Viste? ¿Qué fue lo que hicieron con tu padre, no? Los tipos te sacan, te chupan todo el conocimiento, lo han hecho en todos los campos y después lo mejoran. Así es como cuando yo llegué en el 2004, todavía China era el taller del mundo y fíjate que los tipos en 40 años han logrado lo que la revolución industrial demoró 200 años. Ahora, respecto de Argentina hay una cuestión muy clara. Yo escribí un artículo en un momento, yo creo que el último político que tenía una visión de país, se coincida o no ideológicamente con él, fue Frondizi. Y bueno, hice una comparación entre el país que veía Frondizi para la Argentina y lo que veía Deng Xiaoping para China, salvando las distancias que obviamente que si vos estás en un gobierno que nadie puede negar que es una autocracia con mercado, con una autocracia con un socialismo con peculiaridades chinas, como lo quieras llamar, pero los chinos en términos económicos han tenido éxito porque se han fijado los planes de corto, largo, larguísimo plazo, y Argentina no tiene continuidad en nada, y vos tenés políticas donde el mismo sello político, que no tienen la misma ideología, no le dan continuidad a los programas. O sea, de repente, no te digo que después de Macri venga Cristina y obviamente están en las antípodas, pero dentro del mismo peronismo vos tenés la política que implementó Menem, que no tiene nada que ver con un gobierno que yo creo que Cristina y en este caso Néstor nunca han tenido un proyecto global de la Argentina. Pueden tener un proyecto particular de las cosas, pero Argentina, como dice hoy en día Manes, y yo lo creo firmemente porque sigo muchísimo el tema de ciencia y tecnología, y justamente los temas ambientales, y Argentina, a pesar de todo, y bueno, también el tema de la educación, a pesar de la crisis, de la falta de inversión, lo más importante que tiene sigue siendo el capital humano. Es un milagro, pero todavía vos encontrás que la UBA ocupa un lugar fundamental en el mundo, siendo además gratuita, que nadie lo puede creer, ¿no? Que nosotros tengamos educación gratuita y que tengamos salud gratuita. Vos le preguntás a los chinos y dicen gratuito. En China no es gratuita la educación, salvo en las zonas rurales y en algunas ciudades más alejadas, pero en las grandes ciudades se paga y la salud se paga. ¿Cómo es eso que se paga? ¿A quién pertenece el sistema educativo?
El sistema educativo lo maneja, obviamente lo controla el Estado en términos de cuáles son los programas, pero después por eso no prospera la política de 2 hijos, 3 hijos, o pueden tener 10, no van a tener más de uno, porque es muy caro educar a un chico en China. Agregando además hay otro factor que tiene que ver con el desarrollo de la mujer dentro de China, ¿no? Las mujeres no quieren casarse y no, obviamente que no quieren tener hijos, porque dentro de la cultura china es la mujer la que se encarga de las tareas domésticas. Esto está incorporado a la cultura. Imagínate que entonces las mujeres a lo que aspiran, las mujeres estudian, las mujeres se desarrollan y las mujeres ocupan un espacio importante dentro de todo lo que es el desarrollo que tiene China en los diferentes ámbitos. Ahora, la cuestión trascendental en temas de educación, no, en ciudades como Beijing, que es donde yo vivía, tenías que pagar siempre. En el tema de salud, vos tenés en las zonas del campesinado, te pagan un bono, que es un porcentaje. Yo no sé si ahora, en este último tiempo, en los sectores que tienen más poder adquisitivo, ha cambiado y hay algún seguro de salud, pero imagínate que uno de los problemas internos que tiene China ha logrado cosas impresionantes, como es que la pobreza extrema no existe más. Lo lograron antes del periodo que se lo habían propuesto, que era el 2020, pero tenés 600 millones de tipos que ganan $1.000 por mes. Y hay ciudades como Beijing, Shenzhen y Shanghai, principalmente, donde vos no podés alquilar con eso. Te tenés que ir a los suburbios o alejarte lo máximo posible. Igual tenés un sistema de transporte. Cuando yo llegué había 4 líneas de subte, hoy hay 26. Imagínate lo que es un monstruo y tiene una capacidad de construir rapidísima y efectiva, ¿no? Así que esa es una de las cuestiones. Ahora, en términos de la educación, es muy caro el tema de la importancia que tiene que vos aprendas un idioma, y el hecho de la seguridad social, porque vos después la jubilación es una jubilación que la tienen determinadas personas, no es un sistema universal, no es un sistema como el nuestro. Entonces que se mantiene, digamos, la cadena de lo que siempre existió dentro de la tradición china. Vos criás un hijo, le das todo para que tu hijo te mantenga cuando vos ya no puedas trabajar. Entonces los abuelos por eso se hacen cargo de los hijos, porque las familias siguen algunas conviviendo. Toda esta cuestión del respeto filial que lo planteaba Confucio ha ido cambiando. Es una sociedad que está en un momento de transición, ¿no? En esos aspectos. Ahora, en términos políticos es muy interesante. Yo acabo de recibir la transcripción del discurso. Yo lo vi en directo, pero obviamente que más allá de que realmente habla con una claridad impresionante Xi Jinping, y la traducción de los traductores en vivo estaba muy bien, y lo más o menos bien, y la que ponían abajo era un desastre, lo que era, viste, la computadora que iba decodificando. Y bueno, es muy interesante el discurso porque de alguna manera plantea, digamos, en forma clara y a calzón quitado cuál es que acá no hay, viste, que elucubrar mucho ni buscar mucho. Lo plantea, lo exterioriza. Por ejemplo, él habla de que China nunca ha sido un país que ha agredido, que nunca ha tenido una política de agresión hacia los demás, pero que China, justamente lo que yo le hablaba de los siglos de
de humillación. China nunca más aceptará, y lo dijo, te digo, casi literal, mira, creo que acá tengo la cita literal, no permitiremos en absoluto que ninguna fuerza exterior nos atropelle, oprima o esclavice. Si alguien lo intenta, estampará su cabeza ensangrentada contra la férrea gran muralla de carne y hueso de 1.400 millones de chinos. Mierda. Que son en realidad 1.416 ahora. Mira. O sea, tienen los tipos están lanzados a la construcción de una China moderna. Y de acá de los oyentes, y esto me lo pregunta Miguel Pascuale, pregunta si vos ves en el tema Taiwán alguna perspectiva de guerra con Estados Unidos. Mira, acá hay una cuestión muy clara. El problema con Taiwán no tiene salida desde el punto de vista, si no es político, es decir, son posiciones irreconciliables. China lo considera parte de China, o sea, muchos hablan de la provincia, la suman como una provincia más, y durante los años que gobernó el Kuomintang, la relación, digamos, fue evolucionando en términos de mantener, digamos, por la galería, ¿no? La cuestión. Nosotros decimos es una provincia y los otros dicen somos un país soberano. Ahora, Biden, cuando se mete en ese conflicto, le da otro cariz, porque Biden, ¿qué plantea? Es soberana, y los chinos, ¿qué hacen? Bueno, redoblan la apuesta. Si ustedes se van a meter, nosotros vamos a usar la fuerza. Siempre dijeron, lo que pasa es que en el discurso también está planteado por parte de él. Él dijo que con Taiwán la relación tiene que resolverse de manera pacífica y que hay que buscar las vías para seguir. De hecho, hoy en día se tiran con misiles, hablando, ¿no?, desde el punto de vista ideológico, pero siguen, se mantienen los vuelos y siguen los negocios. Lo que pasa que Estados Unidos, en lo que juega acá, es una cuestión que pasa por otro lado, pasa por la pelea o por el tema del comercial. Estados Unidos tiene el superávit de China en el año, ahora lo bajaron un poco en el 19, pero el superávit era de 323.000 millones de dólares en el 2018, en el 2019 295.800 millones. Sí, es una locura. Es una locura, casi un PBI de Argentina. Sí, además se mide en términos de PBI, ¿no? Los puntos de PBI, y bueno, entonces, claro, ¿qué puntos por dónde puede ir Biden? Entonces va por el lado de Taiwán, va por el lado de Xinjiang, que es el tema de los musulmanes, de los uigur, que supuestamente estarían siendo sometidos a una situación de violación de los derechos humanos. Pongámosle que eso sea cierto. No está demostrado, pero pongámosle que sea cierto. Total, es una autocracia, ¿por qué no lo deberían de hacer, no? Nadie los controla, dominan la justicia, el ejército. Entonces, ¿por qué no le interesa tanto a Estados Unidos lo que pasa con uno de sus aliados estratégicos de la zona, que es la India? Modi tiene a los 250 millones de musulmanes, siendo que en China son 21, los que viven en la zona de Xinjiang, y Modi los tiene en una situación virtualmente de ciudadanos de tercera. En este momento ni la ciudadanía de la India. Modi es un nacionalista extremo, un populista, un autócrata, y ahí no dicen nada. Respecto de Myanmar, donde también tenés 1.500.000 musulmanes, que 800.000 se han ido a Bangladesh, imagínate la posibilidad de Bangladesh de recibir esa cantidad,
y no se sabe qué pasa con los otros 700.000 porque la zona está bloqueada, ¿no? Después del golpe militar. Pero antes también, antes del golpe no había habido ninguna declaración de la Presidente y justamente le querían sacar el premio Nobel de la Paz por la actitud que había tenido de silencio. Y después está el tema que te decía, bueno, la cuestión de la lucha en ciencia y tecnología. China en algunos aspectos ya lo supera, la gran discusión del 5G, ¿te imaginás que a los chinos les importa 3 pomos? La cuestión, ya Huawei está trabajando en el 6G. 6G. Así, claro. Sería una revolución tecnológica increíble. Ya con el 5G dice la gente que lo ha visto que es una cosa increíble y sobre todo en términos de las ciudades inteligentes, ¿no? Uh-huh. El tema que yo siempre planteo es que, y es global, tiene que ver con la idiosincrasia del ser humano, ¿no? Con la esencia y más con lo que nos ha ido influyendo el mundo que nos rodea, es que el fuerte entrelazamiento entre el pueblo y el partido está justamente dado por el bienestar económico o por la prosperidad económica. Claro. Por los éxitos. Todos han mejorado y además ya el anterior presidente Hu Jintao había planteado la cuestión de que el crecimiento no ha sido equilibrado, que hay el índice Gini, viste, el coeficiente te marca que China está en el lugar 90 en cuanto a la proporción del ingreso de los que más tienen respecto de la generalidad de la población. Y bueno, esto lo marcó el presidente en su momento y Xi Jinping en esto apunta a justamente la prosperidad, porque además es fundamental para la economía china. China apunta al mercado interno, pensá que son 1.400 millones de tipos, que siempre se dice acá en la Argentina, mirá si le puedo vender, aunque sea una virome a cada uno de los chinos. Y ellos necesitan que el país prospere. Ahora, te digo, si el día de mañana el país tuviera una crisis económica grave, yo te digo que el Partido Comunista Chino vuela también. No es una cuestión ideológica. Ahora vuela, pero hay que reemplazar a ese aparato, ¿eh? Claro, no hay forma de gobernar un país con 56 nacionalidades, de las cuales la número 56, digamos, es la Han, que es la que predomina, porque son el 92% de la población. Todos los presidentes, y en este momento creo que todos los miembros del comité permanente, que son los 7 tipos que dominan o que gobiernan China, hoy en día más personalizado en la figura de Xi Jinping, porque hasta el momento que llegó Xi Jinping al poder se cuidaban por el hecho de lo que había quedado de la cuestión respecto de Mao en cuanto a su figura que personalista y bueno entonces había una necesidad de mostrar una política más como de decisiones conjuntas e institucionales. Hoy en día si bien tiene los mismos poderes que los anteriores presidentes, los ejerce de otra manera y el partido ha focalizado, digamos, una actitud más personalista. Es como que está todo centralizado en hay un liderazgo que es incuestionable. Ahora, Martín, la última pregunta que te hago porque se nos fue el tiempo. No se nos fue, no, lo hemos invertido muy, muy adecuadamente y ha sido todo lo que has dicho muy interesante. Lo que pasa es que nos deberíamos quedar un programa de 2 horas completo. Muchos años. Y no nos alcanzaría tampoco. Pero la última que te pregunto, ¿vos ves que Argentina tiene una relación adecuada con China? China, por ejemplo, ¿no? Donald Trump planteó la reversión de algunas inversiones estadounidenses en aquel mercado
y da la impresión de que no hubiera advertido que si una empresa norteamericana se va de semejante mercado, ese espacio lo va a ocupar una empresa de otra nacionalidad que va a crecer por sobre la empresa norteamericana, de manera que no se puede abandonar China. ¿Vos sentís que Argentina aprovecha, lógicamente, razonablemente lo estoy diciendo, ¿no?, la potencialidad de quizás por poder adquisitivo el mercado más grande del mundo? Yo creo que, y lo viví en carne propia, en muchos productos no se aprovechaba. Ha habido un crecimiento a veces fortuito, como fue con la carne porcina por la peste, ¿no? Que le mató casi todas, bueno, el rodeo, digamos, de madres, pero bueno, crecieron las inversiones, crecieron las exportaciones en materia de carne, las exportaciones en materia de pescado eran más elevadas que las de carne en su momento, pero hay un montón de mercados que no crecen en función también de que no hay una política clara en ese sentido. Lo mandan a Vaca Narvaja, que yo realmente, que conozco el mundo de los sinólogos, no lo escuché nombrar nunca dentro de las cuestiones, cuando hablan de que es un fanático y un conocedor. Ahora, que pueda aprovechar, tiene que ver más con generar cosas. No, tenés que invertir también para crecer, entonces es un mercado donde en todos los productos hay una alta competencia. Nosotros tenemos mucho mejor vino que Chile, pero Chile tiene un convenio que los beneficia y además tiene una mejor política de marketing. Entonces, porque tiene una política comercial que viene desde la época de Pinochet, más allá de que beneficie unos pocos, que Chile sea un desastre hoy en día, pero bueno, estamos hablando concretamente de cómo se desenvuelven las cosas. Argentina no mira en el largo plazo y eso es lo que termina impactando en que seamos un país que estamos emparchando siempre. Y la presencia china en la Argentina, ¿la ves como algunos la ven con cierta peligrosidad? Por ejemplo, los propios Estados Unidos dicen China, porque Estados Unidos lo dice respecto de China, no lo dice sobre sí mismo, ¿no? Sí. China endeuda para tener gravitación política en muchas naciones. ¿Vos sentís que eso puede ocurrir en la Argentina o pensás que esa política histórica de China de no meterse con otras naciones es lo que va a prevalecer y siempre respetarán la decisión nacional, sea cual fuere esta? Mira, yo creo que no te van a condicionar. Hay errores que se cometieron, como la base en Neuquén, el desconocer que depende de la Comisión Militar Central y que dependía del Ejército, darles el poder de policía dentro de la base, es una locura porque estás trasladando un conflicto geopolítico que en realidad no tiene más que ver con las armas, sino que tiene que ver con el control de las telecomunicaciones y los satélites, que es en lo que pelea China y Estados Unidos, ¿viste? Claro. No es una guerra por el control nuclear, de hecho es una guerra por cuestiones económicas también. Entonces, esto es lo que pasa. ¿Cuántos satélites tenés? ¿Cuántos satélites? ¿Qué controlás? Fíjate cómo ha crecido lo de China también en términos de la carrera espacial. Es impresionante lo que han hecho en estos pocos años. Ahora, yo no creo que Argentina esté condicionada, y lo que sí creo es que Argentina no tiene que tomar... Argentina se tiene que hacer lo que sea bueno para Argentina, y para eso tenés que tener ley y tenés que tener gente que controle. Esto es como la gente que se queja porque los chinos depredan las riquezas hitícolas. Si vos no tenés control, si tenés una marina y una prefectura coimera, ¿qué van a hacer? Si vos le dejás las puertas abiertas, los tipos se van a llevar todo como haría cualquier país del mundo. Claro. La falta de control, la falta de legislación
va a repercutir directamente. Eso se hizo, en ningún país del mundo se permitió que compraran la cantidad de tierras que se compraron en los feudos que tienen en el sur, capitales extranjeros, ¿no? O millonarios extranjeros. Sí, claro. Anda a México, o a cualquier otro país. Martín, el tiempo se nos ha ido. Bueno. Así que, bueno, se han cumplido 100 años de la fundación del Partido Comunista Chino. Hemos aprovechado para charlar con vos sobre esta materia y como es un tema infinito, volveremos a hacerlo en cualquier momento. No hay ningún problema y además que pensás 5.000 años de historia más todo lo que ha generado en estos dos últimos en estos siglos, estos dos últimos, o sea, en el otro y en lo que está empezando ahora tenemos para siglos para seguir hablando. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Fuerte abrazo y muchas gracias. Chao. Bien, bueno, hemos hablado con Martín Bielicki, un especialista en el tema de China, que lo hemos aprovechado y realmente vamos a tener que hacer un programa de 2 horas porque es muy interesante todo lo que ocurre allí, sí, y quedan un montón de temas que no los podemos tratar. Lo que ocurre por acá es muy interesante. Y muy interesante, le agradecemos a Marcelo Parente, que nos ha traído acá una sorpresa con motivo de los 300 programas de La Brújula. Héctor, vamos a la tanda y después volvemos con Mario Papetti. Seguimos aquí en La Brújula, Daniel. Bueno, vas a tener que desarrollar el informe con más amplitud. No, con la amplitud, porque en realidad apenas pudiste plantear algunos temitas. Apenas lo planteamos, sí, es un tema que hay que seguir, como hay que seguir todos los temas que impactan sobre nuestra vida cotidiana, y este es un tema que sin lugar a dudas impacta hoy negativamente sobre nuestra vida. Sí, porque además fíjate vos, por ejemplo, que vos tenés en la estación de Ramos Mejía que se achica el tránsito en Rivadavia para algo que aparentemente no va a existir. Creo que ya estamos en contacto con el ingeniero Mario Papetti. Mario, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, Mario. Es un gusto nuevamente estar en contacto con usted y con la audiencia de tu programa, Mario. Bueno, para nosotros también. Le mando un gran abrazo a todos los integrantes del tan prestigioso y singular programa La Brújula y a los muchachos de Radio La Luna, a todos. Bien. Técnicos, trabajadores, a todos un gran abrazo. Bárbaro. Bueno, vos sabés que todo el tema que tiene que ver con la energía nuclear es un tema hoy polémico, a tal punto que en uno de los grupos de los que yo participo, o en los que estoy, porque en realidad no es que participe mucho, pero se difundió lo que era el flyer del día de hoy, y ahí se armó un debate en torno a la energía nuclear sí o energía nuclear no, y me parece que son temas suficientemente complejos como para que los analicemos detenidamente en cada uno de sus aspectos para poder llegar a conclusiones sensatas en tiempos de transición como los que vivimos a esta altura de la vida, digamos, de la Argentina y del mundo. ¿Cómo valorás en principio vos el desarrollo científico y tecnológico que ha alcanzado la Argentina en el área de la Comisión Nacional de Energía Atómica? Y después vamos a ir analizando otros temas que tienen que ver con los riesgos, la seguridad, los residuos, etcétera. Ok, Mario. En primer lugar, quiero dejar muy claro a toda la audiencia que yo no soy un profesional especialista en energía nuclear, sino que ejerzo mi profesión, soy un ingeniero que hace 41 años que estoy en el sector eléctrico, y sí veo a todo el proceso y el desarrollo argentino relacionado con la energía nuclear, que prioritariamente está, digamos, orientado a la aplicación de la energía nuclear con destinos prácticamente no bélico, ¿no? O sea que y Argentina tiene un gran desarrollo al respecto. En consecuencia,
la mirada mía es simplemente ver y analizar todo ese desarrollo que viene teniendo Argentina desde 1950, con la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y se ha transformado hoy, por su desarrollo, la cantidad de técnicos que ha ido gestando durante todos estos años, más de 70 años relacionado con este tema, es la de mayor experiencia en América Latina. Obviamente que siempre tenemos que tener claro que no solamente la aplicación es pacífica de la energía nuclear está en la parte de la generación de energía termonuclear o la energía eléctrica, sino que también está muy vinculado a la parte de médica y otras derivaciones, en virtud de que está interrelacionada toda una cadena de producción para obtener también el combustible nuclear que se utiliza en las centrales. Uh-huh. En ese sentido, cuando vos me preguntas, ¿energía nuclear sí, energía nuclear no? Yo creo que no es ni blanco ni negro. Yo creo que para poder analizar estos temas, hago mía tus palabras, hay que hacerlo alejado de todo tipo de fundamentalismo, ni de los defensores ni de los detractores, sino que para mantener la objetividad hay que mirar la historia. Yo creo que la energía nuclear es una fuente energética que garantiza abastecimiento con eléctrico, por ejemplo, en Argentina, que es la mayor utilización que tiene, sin emisiones contaminantes, y eso ayuda a que disminuya profundamente la importación de hidrocarburos y también, digamos, no es una cuestión argentina, sino que cada vez vos vas viendo que el desarrollo de este tipo de generación en el mundo va creciendo, ¿no? En consecuencia, vos decís que crece en el mundo. ¿No es que Alemania, por ejemplo, tiene una idea de cerrar todas sus centrales nucleares? Alemania en este momento tiene 7 reactores operando. Ajá. Y de los que tiene parado, muchos de ellos están en alargamiento de vida. Por ejemplo, Bélgica tiene 7 reactores operando y abastece el 40% de su energía eléctrica demandada. Canadá tiene 19 reactores operando. China tiene 46 reactores operando. Corea del Sur 24 reactores operando, 5 en construcción. Obvio decir que China, aparte de los 46 operando, tiene 11 en construcción. Eslovaquia tiene 4 reactores operando, 2 en construcción y cubre el 55% de su demanda eléctrica con energía nuclear. España tiene 7 reactores operando, Estados Unidos 98, tiene 2 en construcción y tiene 35 que en este momento están parados con mantenimiento y alargamientos de vida. Finlandia tiene 4 reactores y 1 en construcción. Francia 58 reactores, 1 en construcción, y le tenemos que sumar los 12 que están parados para mantenimiento y alargamiento de vida,
y cubre el 70% de su energía con energía nuclear. Hungría tiene 4 reactores funcionando o operando y cubre el 50% de su demanda. India tiene 22 reactores y 7 en construcción. Japón 39 reactores, 2 en construcción y 21 en mantenimientos y parados en sus alargamientos de vida. El Reino Unido tiene 15, 1 en construcción, Rusia 36, 6 en construcción y 7 parados, Suecia 8 reactores, cubre el 40% de su demanda de energía con energía nuclear y tiene 5 parados en mantenimiento. Suecia. Y Suiza tiene 5, más 1 parado, que está en alargamiento de vida, y Ucrania 15 reactores, con 2 en construcción y 4 que están parados. Podemos decir que en este momento hay operando 450 centrales nucleares. La Unión Europea tiene 14 de los 27 estados tienen centrales nucleares. Uh-huh. Y tiene en este momento 110 reactores operando y aporta el 26% del total de la Comunidad Económica Europea, está cubierta por energía nuclear. En el total que tenemos global hay 55 en construcción. Todas estas son las fuentes que tiene la Organización Internacional de Energía Atómica y el Foro Internacional Nuclear. Uh-huh. Argentina en este momento tiene la central Atucha 1 con 357 megavatios, la central nuclear de Embalse con 648 megavatios, ya que después del alargamiento de vida recuperó potencia disponible, y Atucha 2 con 745 megavatios instalados. Argentina tiene 1.700 megavatios, que aproximadamente es el 7% de la demanda. Mundialmente, de la demanda global, se está considerando que más o menos está entre 8 y el 10% el cubrimiento de la demanda energética global está hecha con energía nuclear. Ahora, te hago esta consulta. En abril de 1986 hubo un accidente en Chernobyl, donde, realmente fue un tema tremendo, que se fueron de control algunas centrales nucleares que, en fin, empezaron, no me acuerdo si bien el recalentamiento de los núcleos. ¿Y qué riesgos observás vos? Porque al hablar de tantas centrales nucleares, después hubo otra en Japón, ¿cómo se llamaba? Fukuyama, que tuvo que ver con aquel maremoto que hubo, aquel tsunami. ¿Cómo ves vos la seguridad de estas centrales nucleares? Excelente visión y pregunta la tuya, Mario, como todas las que haces. Mi modesta opinión y mi modesta visión es que la energía nuclear, si querés podemos hablar en la Argentina, ¿no? Sí. Yo creo que la energía nuclear en Argentina no debe estar fuera de la órbita de la Comisión Nacional de Energía Atómica y no puede ingresar ni a ningún tipo de privatización, ya que se corre el profundo riesgo de que la administración de ese tipo de generación eléctrica se mercantilice como se han hecho con otras, entre ellas las energías renovables en los últimos 4 años. ¿Qué quiero decir con esto? La Comisión Nacional de Energía Atómica está dotada de profesionales y de técnicos con una rigurosidad que va más allá de los avatares
y las decisiones de los gobiernos y administraciones de turno. Argentina tiene una autoridad regulatoria nuclear, la ARN, y a la vez todo el proceso en los países con que se utiliza la energía atómica con fines pacíficos y desarrollos medicinales y técnicos, también tiene las inspecciones y los controles de la Organización Internacional de Energía Atómica, la OIEA, y de la Asociación Brasilera Argentina de Control de Centrales Nucleares y de Materiales. En ese caso, cuando digo materiales, también administran y revisan los residuos. Ahora bien, dicho todo esto, creo personalmente que la energía atómica, creo que si se la maneja con los niveles superlativos de seguridad que deben tener y que se aplican en todos los lugares del mundo, donde se tiene todo esto, todas estas instalaciones y estos recursos se lo explotan con ese sentido, los accidentes son prácticamente, tienen todo un cierto nivel de explicación. Lo que pasó en Chernobyl, en muchas ocasiones, y es decir, los análisis hechos post-accidente, fue una evidente falta de mantenimiento. Uh-huh. En una etapa de transición que tuvo toda la política que hubo en el país, y bueno, se fue dejando, se tenía necesidad de generación, y yo creo que eso, más que un proceso de error tecnológico, es un proceso de error humano y de desidia humana en el mantenimiento. Ese es un tema. Y el otro tema, yo, digamos, en territorios que están afectados de sismo y tienen ciertos peligros de deterioro por lo que se llaman contingencias estocásticas, que es lo que el hombre no puede manejar. Uh-huh. Yo creo que la utilización de estos tipos de centrales hay que hacerlo con medidas superlativas de seguridad. Como pasó en Fukuyama, ¿no? Exactamente. Ahora, yo creo que todo desarrollo tecnológico tiene sus riesgos. Cuidado, yo estoy hablando, Mario, estoy muy lejos de tener intereses creados en la energía nuclear, y yo estoy hablando como un técnico que vea la energía esta como una utilización de que no afecta el calentamiento global y no tiene emisiones contaminantes. Y creo personalmente, yo vivo, nací y viví y sigo viviendo a 80 kilómetros de la central nuclear de Embalse. Uh-huh. Y he visto pasar por enfrente de mi casa, siendo muy joven, la calandria que se iba a instalar en la central nuclear de Embalse. Yo te miento si en algún momento he tenido miedo de vivir a 80 kilómetros de la central nuclear, verdaderamente, porque nunca pensé que puede ocurrir algo. Si ocurre, puede ser una contingencia extra, súper, digamos, fuera de todo contexto y de toda norma, pero viendo cómo se maneja Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, que es la que tiene a su cargo la explotación de las centrales nucleares Atucha 1, Atucha 2 y Embalse, el nivel de desempeño tecnológico, los investigadores y técnicos que hay, me parece a mí que yo me siento muy seguro, como me siento muy seguro de todas las
no quiero irme por la tangente, pero en el debate, en otros debates, por ejemplo, a mí, si yo me tengo que tomar un medicamento o lo que fuere, si viene respaldado por el ANMAT, yo con los ojos cerrados. Y si yo tengo que ver los desarrollos verdaderamente que se han ido haciendo y está involucrado el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, o está el Instituto de Racionalización de Argentino de Materiales fijando normas, yo estoy absoluto y plenamente confiado. Ahora bien, junto con este desarrollo de esta industria nuclear en Argentina, nosotros tenemos hay mucho proceso industrial y fuente de trabajo y gran capacidad que si nosotros la sabemos desarrollar y explotar, la podemos usar para exportar y que tenga una gran capacidad de ingresos de dólares al país. Te quería hacer Daniel de Abrantes te habla, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, Daniel. Te quería hacer una consulta que te venimos escuchando con mucha atención, ¿no? Sin lugar a dudas, hemos desarrollado una civilización que es dependiente de la energía y no se puede, digamos, prescindir de esto, ¿sí? Aunque obviamente una parte de la discusión es ver cómo marchamos a un modelo de desarrollo más racional que nos saque de esta carrera y de esta necesidad de generar cada vez más energía y muchas veces de forma terrible, ¿no? Con todo lo que impacta sobre el ambiente y demás, ¿no? El efecto invernadero más otros efectos de impacto ecológico que tiene la generación y el uso de la energía. Pero, digamos, teniendo esto en cuenta, que es un tema que tiene que discutir toda la humanidad, ¿no? Porque nos involucra a todos y a las futuras generaciones. Yo te quería preguntar específicamente sobre este tema que estamos hablando de la energía termonuclear, y es que algunos sostienen que la energía termonuclear termina en una ecuación económica ruinosa si se mide en un tiempo, digamos, no de la generación que instala la usina, sino en un tiempo un poco más prolongado, porque la administración de estas instalaciones después de desactivada tiene un costo muy alto, por un lado, tiene un riesgo que más allá de las buenas labores digamos, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, el riesgo de accidentes ya sabemos que es posible porque ha ocurrido, y seguramente va a volver a ocurrir, ¿sí? Digo, bueno, tomando todo esto en consideración, ¿es una alternativa razonable seguir desarrollando energía nuclear o en un país como la Argentina, que tiene muchos recursos desde el punto de vista naturales y muchas posibilidades de desarrollar energías renovables, no sería más indicado ir por el camino de las energías renovables? Por ejemplo, ayer nos estaban hablando de la posibilidad de instalar en los lechos de los grandes ríos argentinos turbinas que puedan generar energía, bueno, distintas alternativas posibles, ¿no? Esto te lo preguntaba y además quería saber, porque vos diste toda una cantidad de información sobre el parque instalado en el mundo, pero también sabemos que hay procesos de desinstalación y sobre eso no hiciste ninguna mención. Cuando yo te fui diciendo que están parados, sí, dije en proceso de alargamiento de vida o en proceso de desactivación.
¿Me Sí, explico? pero también Ahora, hay algunas centrales que están funcionando que sí. tienen que están dentro de esa planificación de desactivación. Hay países que han definido Pero vos y sabés que yo, Daniel, entiendo perfectamente, y vuelvo a decir, yo, yo no sé si logro ser ecuánime en lo que digo. Yo lo que estoy planteando es lo siguiente. Ujú. Me parece a mí que en virtud de tener 3 centrales nucleares en el país, y también, vos te acordás cuando ustedes me entrevistaron y analizamos la transición energética de la matriz energética. Así Sí, es. sí. Vos te acordás perfectamente que yo señalé un montón de emprendimientos hidráulicos, Sí. casi de la sumatoria casi del valor igual a la actual demanda que tiene el sistema, y que en aquel momento dije, estos son los proyectos que tienen prioridad para ser desarrollados. Cuando digo tienen prioridad para ser desarrollados, estoy diciendo que hay prioridad para poder, para que sean usados esos recursos renovables antes que cualquier otro. Ujú. Ujú. No me Bueno. estoy contradiciendo. No, bueno, pero como digamos la audiencia no tiene y yo tampoco a veces el recuerdo de las últimas conversaciones está bueno ponerlo sobre la mesa Me parece, para ver todo el me panorama, ¿no? parece excelente. Yo sabés que a veces me pregunto, ¿por qué razón? No sé, que me gustaría hablar de tener esto claro. Ustedes observen que cada vez que entra un gobierno con filosofías políticas, y esto me gustaría, este debate me gustaría tenerlo con ustedes, con filosofías políticas extranjerizantes o que gobiernan en beneficio de los países a los que ellos responden y no a nuestra querida Argentina, lo primero que se hace es parar el desarrollo nuclear en Argentina. Si nosotros vemos en Atucha, se empezó a desarrollar el reactor Karen por parte de INVAP. Sí. Si ustedes ven cómo han dejado abandonada directamente las instalaciones, están hasta oxidadas, porque en los últimos años de la última administración anterior a la actual, pararon todo. Cuando entró el gobierno de la década del 90, para no señalar ningún tipo de política, en la época del 90 pasó exactamente lo mismo. Y no sé si ustedes se recuerdan que ni siquiera habían parado y no se invertía más ni siquiera en la industria nuclear, es decir, en la cadena de fabricación del combustible nuclear para las centrales que teníamos, con un riesgo supino por parte de una decisión política descabellada. Sí, Entonces, sí, no, yo pregunto, todo eso es cierto y además ahora, te agregaría, perdón, también desactivamos el área de producción aeroespacial de Córdoba, ¿qué también te parece? digamos, la Todo, Argentina es una todo. calamidad desde ese punto de vista, por algo pasamos de un 5% de pobres en el 70 a un 50% de Sí, pobreza hoy día, y hay un desarrollo de todo este proceso en el que hay muchos cómplices, ¿no? Te diría que totalmente, prácticamente han participado todos los gobiernos de la democracia en un tobogán totalmente. que nos llevó al fondo del abismo. Ahora, y lo comparto todo lo que vos decís yo, pero me pregunto lo siguiente. En el mismo momento que acá, esos señores que son, digamos, agentes de esos países desarrollados dentro de nuestro país, con sus pensamientos, los lugares de decisión que ocupan, con sus actividades y sus acciones, mientras en esos países que ellos representan acá dentro de Argentina, se seguía desarrollando la energía nuclear, acá la paraban. Sí, sí. Ahora bien,
yo, por ejemplo, para que tengamos en cuenta algo, si ustedes me preguntan, ¿yo qué prefiero? ¿Instalar una central hidráulica o una central nuclear? Yo instalo, ni siquiera pienso, pongo una hidráulica. Claro. Más en la extensión que tiene territorial Argentina, con todos los recursos y reservas hidráulicas por realizar y por seguir explotando como recurso. Ujú. En consecuencia, lo que yo digo, que si nosotros tenemos desarrollada el ciclo combustible nuclear completo, tenemos 3 centrales, por lo menos mantengamos esto para mantener viva todo este que también ayuda de ahí se deriva toda la parte de energía de la energía nuclear en la parte medicinal. Mantengámoslo para aunque más no sea para mantener la investigación, para mantener todos los profesionales, investigadores y técnicos que se desarrollan, cierto, sí. y por lo menos tener una independencia para las necesidades primarias que tenemos. Eso es lo que digo. Ese sería, digamos, tu punto de vista habría que mantener este desarrollo que tenemos, mantenerlo vivo, Totalmente. mantener, digamos, la posibilidad de desarrollos tecnológicos mientras tengan estándares de seguridad apropiados, y que esto sirva como fuente del desarrollo nacional en varias áreas. El tiempo se nos ha ido, Mario, es increíble lo rápido que se fue, pero también tiene que ver, por ejemplo, con áreas como la nanotecnología. Totalmente. Pero antes de terminar, yo quiero hacer... No, te damos el cierre para que vos... Yo lo que quiero decir es que si tengo que hacer una inversión para instalar nuevas fuentes de energía, para generación de energía, yo lo primero que invierto es directamente en hidráulica. ¿Está claro? Uh-huh. Segundo, Argentina, por el gran desarrollo que tiene sus redes eléctricas, necesita grandes módulos para contrarrestar que las energías como la fotovoltaica, como la eólica, no lo puede regular. Ese tema también lo explicité en un determinado momento cuando hablábamos de la matriz energética. Y consecuentemente, yo digo también de que toda esta infraestructura y desarrollo tecnológico que lleva 70 años y que es exitosa, no la descuidemos, mantengámosla. Pero si tenemos que invertir dinero, invertamos en la parte hidráulica. Eso es lo que yo digo. Bueno, creo que quedó bien clara tu postura. Creo que igual vamos a volver a conversar porque, lógicamente, los tiempos se nos van como arena entre los dedos. Yo pido disculpas, Mario. Es el tema. Lo que da para desarrollar es el tema. Y nosotros contamos con tiempos limitados. Por supuesto, Mario. Porque dicen en los medios de comunicación que el tiempo es tirano. Mario, ¿te comprometemos para una nueva oportunidad? Pero cuando quieran, muchachos, y para el futuro también hablar de combustible enriquecido o uranio natural, que es otra de las discusiones en torno a este tema, ¿no? Sí, así es. Sí. Bueno, espero no haberlos defraudado con mi exposición y que haya quedado claro que lo que pienso. Yo creo que la energía hay que desarrollarla para mantener el desarrollo tecnológico, industrial que tenemos, para colmar las necesidades medicinales y por lo menos tener en esta actividad no ser un país dependiente. Claro. Quedó totalmente clara la postura y la seguimos desarrollando junto con el tema energético en otro momento. Un gran abrazo, Mario. También, Daniel, también te mando un gran abrazo, hermano. Bueno, muchísimas gracias. Y para todos los muchachos del programa. Chao. Bárbaro. Gracias. Hasta luego. Chao. Fuerte abrazo. Bueno, hemos hablado con el ingeniero Mario Papetti. Nos ha dado desde un ingeniero que tiene 41 años de vida laboral vinculado a la cuestión energética. Es decir, hay gente que sabe, y sabe mucho, y por eso están aquí. ¿Cómo sabe tanto del proceso chileno nuestro amigo Carlos Méndez? Carlos, ¿cómo te va?
Bien, Mario, ¿cómo están ustedes? Ahí estamos. Bueno, no tan ansioso como el domingo, pero sí, preocupado por lo que está ocurriendo en Chile, que se dio comienzo, ¿no es cierto?, el domingo 4 de julio, se dio la inauguración o la instalación de la Convención Constitucional que va a reformar la Constitución de nuestro país, de Chile. Y una mujer va a presidirlo. Y una mujer va a presidir esa Convención Constitucional. Claro, sí, eso es una de las características principales, además de mujer, es mapuche, una académica de renombre y alcance internacional, es decir, digamos, hay muy buenas manos en que está encabezada esta presidencia de la Convención por doña Elisa Loncón, y como presidenta, y por don Jaime Baza, también otro destacado constitucionalista, abogado, etcétera, que tiene a cargo la vicepresidencia. Bueno, esos son hubo problemas, digamos, como nosotros algo previmos en el programa anterior, demoró algunas horas la instalación de la convención. Hubieron las demoras naturales o regulares por el tema del protocolo sanitario, reunir 155 convencionales en un lugar abierto en los jardines del ex Congreso Nacional, más todos los equipos técnicos que tienen que estar acompañando, ya eso fue una demora, pero aún no juraban, y demoró aquello porque hubieron algunas manifestaciones digamos un poco irregulares en la Plaza de Armas, a 2 cuadras de ahí, y hubieron algunas movilizaciones entre algunos manifestantes, no todos, porque se había comenzado muy bien. Los convencionales llegaron de diferentes lugares por sus barras, sus hinchadas, y todo eso con pancartas, cánticos y otras cosas, fue todo muy bien conducido. La cuestión fue después cuando algunos pretendieron ingresar, digamos, a los jardines del Congreso, y ahí se produjo, digamos, una refriega con Carabineros de Chile. Ante ello, la muy bien dirección, digamos, la representante del Tribunal de Calificaciones, Carmen Gloria Valladares, supo conducir muy bien esta situación, incluso hasta el final, digamos, de la tarde del día domingo, y que fue aplaudida de pie por todos los convencionales, de la manera como se manejó ella en esta situación que estaba incierta, cuando alrededor de 10 convencionales se fueron al lugar de los manifestantes para ver qué era lo que realmente sucedía, por lo que esta funcionaria, Valladares, suspendió o postergó el inicio de la ceremonia de inauguración hasta que hubiera una respuesta al respecto, y ante el cual, digamos, los sectores más radicales de la convención planteaban de que si no retiraba el gobierno, se responsabiliza el gobierno, que retire a la policía, a Carabineros, ellos no iban a comenzar a la convención. Bueno, esto se solucionó a las pocas horas, bastante tiempo, pero hubo tensión al respecto. Una vez apaciguados los ánimos, se hizo el juramento, pero ustedes comprenderán, 155 personas por persona, y a los cuales se les pidió que ratificaran no juraron, sino que solamente cumplieron, digamos, prometieron cumplir, ¿no es cierto?, para lo cual habían sido elegidos, y aceptar naturalmente el cargo, cuestión que aún no lo habían hecho. Y después se hicieron también las votaciones de la presidenta, en este caso, y el vicepresidente, lo que también fue latoso porque fue persona a persona, pero importante porque al ser persona a persona se va viendo cuáles son las inclinaciones que tiene cada uno en relación a las propuestas que se están haciendo. Si pudiéramos hacer un resumen digamos, de esta situación, dale. Podemos decir que políticamente quienes ganaron esta puja
por los electos, aunque no necesariamente sean militantes de quien voy a señalar, pero digamos por la forma como manejaron las elecciones que tuvieron que repetirse, tanto en el caso de la presidenta como el del vicepresidente, me parece que fueron el Frente Amplio y el colectivo socialista. Más o menos se puede decir que ellos son los que impulsaron estas candidaturas y salieron vencedoras. La que no lo lograron fue la lista del pueblo, no logró su cometido, y el Partido Comunista tampoco, por lo tanto tuvieron que cambiar sus posiciones para que los electos hubieran obtenido su cargo. En relación con eso va a haber una respuesta. Perdona que te haga una consulta por ahí. Elisa Loncón, ella llegó en el cupo de los 17 representantes de pueblos originarios. Sí, correcto. Muy bueno tu alcance, Mario, porque ella postuló dentro de los escaños reservados a los pueblos originarios, específicamente por la región de, podríamos decir así, de Valparaíso. Y pero hubieron otros electos que no eran por eso digo, es buena tu aclaración, que no eran, digamos, de cargo del pueblo indígena, sino que fueron electos por digamos, por su distrito, y lo lograron 2 aymara y otro mapuche más, o sea que, digamos, de los pueblos originarios ya no solamente hay 17, sino que hay 20 específicamente con ese origen. Ahora, la crítica al respecto es que ahora nos enteramos de que del padrón electoral de los pueblos originarios votó un porcentaje bajo, un 20%. Mirá pero vos. Bueno, es legítimo, pero tiene esa característica. Es legal, pero tiene una baja legitimidad. Claro, es que esperamos legal que se corrija al ser el voto, cuando sea el voto obligatorio en la próxima oportunidad. Claro. Yo estaba me estaba refiriendo, ¿no es cierto?, a la forma electoral, como se había logrado. Elisa Loncón es la presidenta, digamos, de origen y del cupo mapuche. No tiene militancia política, no figura como tal, aunque algunos parientes, algunos familiares de ella sí lo han tenido. Su padre fue socialista de la época de Salvador Allende, más bien de una tendencia socialista que era la Unión Socialista Popular, y tiene también ella un hermano que es militante del Partido por la Democracia, PPD. Esas son, digamos, las relaciones. En cuanto al vicepresidente Jaime Baza, lo de él es más certero. Él pertenece a la Convergencia Social, que es el sector, digamos, del candidato presidencial Gabriel Boric, y por lo tanto forma parte del Frente Amplio y de la alianza, esto es más complicado, de la alianza que el Frente Amplio tiene con el Partido Comunista. Es decir, el Partido Comunista va a disputar, esto digamos un poco, no tan aparte, el 18 de julio próximo, va a disputar la candidatura en primaria con el alcalde comunista Daniel Jadwe. Entonces de ahí va a quedar uno, son en alianza, pero disputan en primaria este cargo. Claro. Y en la convención constitucional, obviamente que hay una puja por, digamos, mantener obviamente sus pretensiones y sus postulados. No hay mayorías, por lo tanto, las alianzas con los socialistas o con los independientes o con los pueblos originarios, bueno, juegan, es muy interesante esa situación. Claro. Vos, vamos un poquito a lo simbólico de haber elegido una mujer mapuche. ¿Vos crees que esto, aparte, digamos, de que siempre tiene que ver con alguna rosca política al interior de la convención, es una señal hacia alguien, es una reivindicación histórica, es un cambio de paradigma, porque los mapuches hasta hace poco estaban asociados a, digamos, posiciones extremas, a abusos sobre la propiedad privada, y de pronto en el Chile que ella dice hay que refundar, aparece justamente una mujer mapuche. ¿Cómo se lee?
Yo, bueno, creo que hay un gran sector, esto lo leemos como que es no solamente una buena señal, sino que también nos llama a todos los sectores, nos llama a reflexión. Claro. Perdón, especialmente a lo que tú estabas señalando, Mario, porque su discurso inaugural dijo, de esto demoró mucho tiempo, pero aquí estamos para refundar Chile. Uh-huh. Creo que está haciendo una referencia de 200 o más años. Eso es muy importante, y ese mensaje creo que lo escucharon todos, en primer lugar por su sector originario, porque ella no fue presentada por gente de su pueblo como candidata, más bien ellos los pueblos originarios presentaron a otra candidata, una candidata aymara, que la primera vuelta, Isabel Godoy, que en la primera vuelta sacó 35 votos y Elisa Loncón 58, pero Isabel Loncón se bajó en la segunda vuelta y fueron apoyando, ¿no es cierto?, a Elisa. O sea, ese es un mensaje muy claro el de ella, pero también a los sectores estos más radicales dentro de la misma convención. Va a ser difícil, creo yo, que por su discurso inaugural, o sea, ella también tomar un problema, no es un problema, es una carga extraordinaria, que ella reivindica, bueno, ya no es también, sino que ella como presidenta de la convención reivindica los indultos o amnistía a los que están presos por las situaciones que se han sucedido desde el 18 de octubre a esta parte, e incluyendo también a la gente, digamos, a sus pueblos originarios, ¿no es cierto?, de la zona de la Araucanía, que digo yo, pero ella se refiere al Gualmapu, que es la forma como lo denominan. Es decir, esta reivindicación es muy fuerte en el sentido de que se va a aprobar seguramente ante un conflicto que existe ahora, y espero poder narrarlo, incluso lo que se va a desarrollar, pero la convención va a tomar en cuenta, va a discutir una declaración para enviarla a los poderes del Estado en relación a este tema, para que aceleren, establezcan un indulto a lo que denominan a los presos, que ella denominó como presos políticos, porque están detenidos por una causa que es de origen político y de la cual la Convención Constitucional es la respuesta a ese conflicto del estallido social. O sea, es una cuestión muy lógica. Claro. Y eso está hoy día siendo presentado y avalado por ella como presidenta de la Convención. 30 segundos tenés para... Sí, bueno, mira, tiempo suficiente para decir que hay problemas. Los problemas que existen ahora, además de esto que estoy señalando, tan profundo, que es el tema, ¿no es cierto?, de digamos la cosa, una disputa con el Estado en relación a un tema que más bien compete a la justicia. Bueno, pero aún no se resuelve. No se pudieron reunir ayer para debatir este tema, más el asunto, digamos, de la ampliación de la mesa de 2 personas a 7, eso va a satisfacer también, esta movida va a satisfacer también a los grupos más radicales cuando tengan un cargo en la mesa de la convención, pero ayer no se pudieron reunir por razones técnicas. El lugar donde está no tiene los medios idóneos para que se comuniquen internamente las diferentes salas al hacer reuniones, ¿no es cierto?, separadas pues de diferentes convencionales. Carlos. Eso significó una protesta ante el gobierno, y es probable que mañana estén sesionando en la sede de la Universidad de Chile. Carlos, te dejo una para la próxima. ¿Marcha Chile a constituirse como Bolivia en un país plurinacional y plurilingüístico? Lo dejás para la próxima porque el tiempo se nos fue. Son dale, y 57. Muy bien. Carlos, Chao. Te agradecemos muchísimo.
Muy bien. Y nos vamos a Chile, que estamos muy contentos Bueno, con mañana todo lo que está sesión pasando. en la Universidad de Chile. Y no pudimos gritar un gol de Chile, te aclaro. Bueno, lástima. qué lástima, qué lástima. Bueno, nos despedimos con Carlos Méndez y nos despedimos también hasta el viernes. Los dejamos aquí en manos del operador Héctor Didío y de Paco Rodríguez con España en el recuerdo. No se vaya de Radio La Luna AM 1140. Y Chau, hasta el viernes. gracias a Marcelo por los sanguchitos de los Muy bien, 300. muchas gracias Marcelo Parente.